prende, el primer mate de la mañana gira Sí. Malemanes. Ya arranca. Y bueno, para bajar el bizcochito que también trajo una Sí. querida Malemanes, ya cumple todos los roles que yo no cumplo, obviamente. Pero bueno, traje las noticias. Obviamente. Algo cumplí. Porque ya lo decimos todos los días, si será por las malas será informades. Y aparte porque estamos con la agenda cargadísima. Porque en primer lugar, bueno, decíamos el día después del primer día de liberación económica, de Liberation Day, dijo Javier Milei, pero además de sumisión total y absoluta al Fondo Monetario Internacional, un día más en el calendario del saqueo del imperio norteamericano a la Argentina, y tuvimos una demostración ahí bien como para que le entienda el que no quiere también. Porque estuvo en el país Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, que llegó al país pasado el mediodía y se reunió durante una hora con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Después confirmó dos temas que habían estado circulando como rumores, que Milei le pidió un préstamo al Tesoro de los Estados Unidos y que la respuesta fue claramente negativa. Así, de esta forma el gobierno está intentando, ¿no?, encontrar financiamiento para el respaldo de estos dólares que ellos quieren tener y para alimentar la fuga de capitales y principalmente la bicicleta financiera, que es como hacen guita esta gente, que es siempre la misma, ¿no? Sturzenegger, Toto Caputo y los grandes capitales del país. Y además negó también que le haya pedido a la Argentina que le ponga fin al swap con China. Eso lo negó, pero sabemos que está en agenda de Estados Unidos que la Argentina se saque de encima el swap y que quede con una dependencia total del dólar estadounidense, que, como siempre decimos, está en declive. Y acá lo vemos porque esta es la imagen de la sumisión. ¿Por qué? Porque hablaron luego junto a Javier Milei, Scott Bessent, pero ¿sabes qué dijo el presidente? Bueno, le dio la palabra primero para que hable el muchacho yanqui. Recordemos, este funcionario que tiene la tarea principalmente de, ahora que Trump puso estos aranceles al comercio global, ir país por país negociando en la cara, digamos, de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, pero también es la representación de Donald Trump en esta guerra, esta jugada que está intentando hacer a nivel geopolítico de, bueno, mover las negociaciones entre cada país y ver qué tiene cada país para darle a cambio de una baja en los aranceles. No sabemos qué le prometió Javier Milei en particular, sí sabemos que le prometimos al Fondo Monetario Internacional porque conocimos la letra chica y ahora lo vamos a contar, pero antes lo escuchamos a este muchacho Scott Bessent, que estuvo en el país en el día de ayer. Milei y el movimiento MAGA comparten el mismo rumbo. En el centro de ambos movimientos yace la creencia de que el poder pertenece al pueblo, no a los burócratas. Priorizando la democracia Tal cual. por sobre la burocracia, ambos movimientos buscan destrabar el crecimiento económico y restaurar la eficiencia del Estado. El Estado existe para servir al pueblo y no viceversa. El presidente Milei y el presidente Trump tuvieron esa intuición hace años. Y ese es el motivo por el que ahora lideran dos de los países más grandes del hemisferio occidental. Bajo el liderazgo del presidente Milei, Argentina y Estados Unidos comparten valores similares. Bueno, ahí lo escuchamos a Scott Bessent. Después Milei, bueno, habló, dijo que Argentina y Estados Unidos comparten una gran afinidad, que ambas naciones son hijas de la civilización occidental abanderada de los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad privada, y pertenecemos al nuevo mundo, al joven continente americano que tiene sus propias cualidades. Dijo, somos herederos de los aportes de las distintas culturas y tradiciones y llevamos en nosotros el espíritu pionero de nuestros antepasados que cruzaron el océano. Se olvidó de que existían poblaciones milenarias ya en América previo a la llegada de los españoles y de Occidente a nuestras tierras, pero bueno, cosas de historia que el mismo presidente que dice Juan José de San Martín quizás no recuerda. Pero a todo esto también fue recibido de mala manera. No fue bienvenido por el pueblo argentino Scott Bessent, porque se organizó un repudio en Plaza de Mayo. Lo veníamos contando. Ahí vemos algunas de las imágenes. Juventud de distintas organizaciones repudiaron la llegada de Scott Bessent a el país.
Principalmente porque es, como decíamos, el rostro del imperialismo, el rostro también de la sumisión. Digamos, es como ponerle cara a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, antes los negocios se hacían por detrás, ahora se hace por la cara de todos los argentinos y las argentinas, porque el Fondo Monetario está desde hace muchísimo tiempo metiendo la cola en Argentina, pero ahora lo vemos con una fuerte presencia, ¿no? Sí. Incluso y con la aceptación del gobierno, claro. Bueno, hablamos primero. Y eso mismo, ¿no? Milei ayer con Fantino decía que él no recibía órdenes de Estados Unidos, sino que más bien lo dejaban gobernar. Algo así dio a entender. Y todos sabemos que eso es mentira, que el Fondo Monetario no es que te presta plata, sino que te quiere a sus condicionar, pies, ¿no? obviamente. Claro. Que es, digamos, el origen del Fondo Monetario. No es que el Fondo Monetario se ofenda porque alguien diga esto. Es un organismo político. Nació así y así seguirá siendo. Y lo loco de todo esto que el presidente diga que no recibe órdenes es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se conoció no solo la letra grande, sino también la letra chica, es que explícitamente dice, y leo textual, entre la serie de compromisos adicionales, hay una parte, que tenemos la foto ahora para pasar, esto lo publicó el Topo Rodríguez, compañero peronista muy, muy reconocido, que es, obviamente este no es el acuerdo, esta es una impresión de una copia del acuerdo, pero en esta parte que está resaltada, está en inglés, dice: estamos dispuestos a adoptar cualquier medida adicional que resulte apropiada para este fin y consultaremos con el personal técnico del Fondo Monetario Internacional sobre la adopción de estas medidas. Recordemos que esto es el adicional. ¿Por qué? ¿El adicional a qué? A la promesa de una reforma previsional, a la reforma laboral, a ajuste en educación. Ajuste en educación y salud, que está en la letra, o sea, está en el acuerdo, digamos. En el acuerdo dice explícitamente que el dinero que estamos hablando, este primer desembolso de 12.000 millones de dólares, más lo que vendrá después, involucra una serie de compromisos que tienen que ver con una nueva reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma previsional, lo mismo, digamos, la receta base del Fondo Monetario Internacional. Y con lo además, que viene ya el gobierno de Javier Milei implementando, no es nada nuevo lo que se está queriendo hacer, sino que ya es como arrancó este gobierno. Y lo que vino a hacer y dijo, ¿no? El Fondo Monetario nos va a dar desembolsos más grandes de los que suele dar porque nosotros le dimos un ajuste mayor al que el mismo Fondo Monetario suele pedir. Y presidente, como vemos, no solamente va a cumplir los requisitos del fondo, sino que le dice, estamos a disposición de hacer las medidas adicionales que el Fondo Monetario Internacional considere necesarias para este plan de ajuste, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos entonces, la letra chica del fondo que dice eso, ¿no? Que la patria está a disposición de las decisiones de este organismo internacional y así quedó demostrado en el día de ayer. Aunque, bueno, como decíamos, recibió también el repudio esta presencia. Mientras tanto, mientras en el mundo Milei los salarios crecen, la gente es más feliz, en el mundo de Caputo la gente está yendo en corridas a comprar dólares por su home banking, ¿no? Como incluso en el mundo de algunos periodistas que salieron a la calle diciendo, ¿ya compraste o ya vendiste dólares? Y la gente como, ¿de qué me estás hablando, loco? Ni una ni la otra. ¿Qué te pasa? Me quemé los ahorros para pagar el alquiler el mes pasado. Bueno, así tal cual. El mundo del revés en el que vive el gobierno. Walsh fue muy inteligente. Sí. Nada. En realidad la historia argentina se repite, ¿viste? Y son esas canciones que decís, qué visionaria. No, ya pasó. Sí, aparte con doble sentido, no es que lo dice explícitamente. ¿Qué pasa en la Argentina de verdad, en la que vivís vos, en la que vivimos nosotros, en la que vivimos todos? Bueno, ¿cómo no me puedo comprar dólares al final? Y mirá, Male, si formás parte de los 4 de cada 10 personas que está fuera del trabajo registrado, es probable que estés un poco complicada, incluso si sos un trabajador registrado también lo estés. ¿Qué pasó? Bueno, en el día de ayer salió un nuevo informe de informalidad laboral del INDEC,
el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que reveló que la tasa de empleo alcanzó el 45,7% en el cuarto trimestre de los 31 aglomerados urbanos. Esto es importante de entender. Estamos hablando de la tasa de informalidad en las ciudades grandes, urbanas. No tiene en cuenta la ruralidad, un sector donde la informalidad es muy grande. Y más que informalidad, en muchos casos estamos hablando de explotación laboral directamente. Esto no está contemplado en esta encuesta del INDEC porque se hace a partir de los datos de la encuesta permanente de hogares de el último censo. ¿Qué sale de este informe? Que el 42% de los trabajadores, no tiene derechos laborales. Mientras que un 57,8%, como estamos viendo ahí en pantalla, se encuentra bajo los parámetros de la formalidad. Es decir, el 42%, o sea, casi la mitad de la población argentina activa en edad laboral no tiene los derechos básicos garantizados para desarrollar esas tareas. Y es de lo que se hablaba cuando se decía, bueno, vas a perder todos tus derechos con este gobierno. Bueno, hay un 42% que no se vio reflejado en vas a perder tus derechos porque no los tiene. De esta forma, solamente hay un 57,8%, que es un número alto, pero que en comparación es muy bajo, que está de forma registrada en sus puestos laborales. Eso no quiere decir que lleguen a fin de mes. Esto está clarísimo. No, desde ya que no tiene que ver con eso. Está registrado, tiene aportes, tienes obra social y demás que son necesarias en este contexto, pero no estamos hablando de que estén por fuera de la pobreza. Por algo también los índices de pobreza son muy parecidos también a esta comparación de datos. Así que, bueno, un dato muy terrible y que es un poco la historia de la que ya conocemos, ¿no? Lo que hablamos siempre, todos nosotros que estamos por fuera de la formalidad. Si se extrapolaran estos datos a la población total de la Argentina, estamos hablando de alrededor de 21.500.000 personas que están en la formalidad y 9 millones que están en condiciones de informalidad. Así que, de los 21 millones que son población laboral activa, 9 millones estarían en condiciones de informalidad y 12 millones en condiciones de formalidad. Así que, bueno, ahí lo estamos viendo más en detalle también estos números, pero bueno, es un informe del INDEC que, bueno, viene a poner en relieve una realidad que ya todos desconocemos, que es ese amigo, el primo, el papá, hermano, abuelo, hijo, hermano, cualquiera que tiene laburo, pero tiene 3, 4 laburos, en ninguno está en blanco, en ninguno, sumando todos ellos, apenas llega a fin de mes, y es un poco la verdadera realidad que vivimos los argentinos y las argentinas, lejos del mundo idílico en el cual se mueve el presidente de la nación. Sí, hablando de eso, ayer marcaba esto de que, bueno, nosotros la verdad que tenemos déficit cero y todas las cosas que siempre nombra el presidente como bandera, superávit fiscal y todas entre ellas, y decía, el único problema que tenemos es el trabajo, ¿no? Que no generan trabajo. Eso lo dijo así como al pasar, pero después se pone contento cuando despiden empleados. Entonces, si vos sabés que tu problema es que no se genera trabajo, que no hay más puestos de trabajo, que no hay salida laboral, ¿por qué festejás que despiden gente? O sea, si en tu balance también es un problema la desocupación. Eso también es algo que el presidente se contradijo ayer y que la verdad que sí, que es la única que le doy la razón, y es que el problema es que no hay trabajo. Y al contrario de generarlo, crea más desocupados. Totalmente. Bueno, Mal, estas fueron algunas de las noticias. Si te parece, nos metemos de lleno en otro de los puntos de la agenda de estos días. El punto de la comunidad, ¿no? El más importante de todos. Sí, el punto de la comunidad, porque el gobierno no solamente sale por la televisión a hablar con Fantino o a hacer conferencias grabadas, sino que también apunta contra los sectores más vulnerables, y en este caso lo ha hecho con los cartoneros, como hemos contado en otra ocasión. La otra vez nuevamente persiguen y atacan a un sector que está muy, como vos nombrabas, fuera de todos los derechos laborales.
Y bueno, el otro día fue en Villa Soldati, donde la policía de Jorge Macri reprimió y le quitó su carro a una familia de cartoneros, y no solo eso, sino que también le tiraron gas pimienta a una nena de 12 años. Esta vez fue en la provincia de Santa Fe. Al contrario de generar empleo genuino y mejora de calidad de vida para los argentinos, ataca a quienes inventan su laburo para poder comer. Estas políticas de crueldad nos muestran una vez más hasta dónde el gobierno puede llegar con su odio. Y ahí la vemos a Natalia Saracho, que la vamos a escuchar en un ratito porque subió a sus redes sociales la denuncia junto a los cartoneros que fueron reprimidos. Y la escuchamos, Mati, si querés. ¿Qué está pasando en Santa Fe? Bueno, estamos en el barrio Cabal, en Santa Fe, estamos en el Centro Verde. Una vez más persiguen a nuestros compañeros, a los carreros, a los trabajadores que siempre fueron perseguidos por trabajar con carro y caballo, pero bueno, esta vez se pasaron de la raya. Tuvimos 7 compañeros detenidos, entre ellos un menor. Le quitaron la policía el caballo y el carro. A una de mis hijas la esposaron, le pegaron entre 4 policías esposadas, la dejaron toda marcada. ¿Y eso? Ahí vemos. Cuando cayó detenida mi hermana, ahí están los moretones que tiene, las marcas de las esposas, cómo la dejaron, cómo la verduguearon en la tercera. Y a los otros compañeros también, a uno de los compañeros lo llevaron detenido porque estaba grabando. Los proteccionistas de animales que se dejen de romper las pelotas, que se preocupen por los humanos, que son los que la están pasando mal, que son los que no llegan a fin de mes, que son los que se están cagando de hambre, y que salen arriba de los patrulleros para seguir a nuestros compañeros. A nosotros nos cuesta comprar los animales, nos cuesta porque un animal sale caro, un carro sale caro. Nosotros que tenemos, que vivimos el día... Bueno, ahí la veíamos a Saracho y a las compañeras que contaban la situación por la que viven en Santa Fe, por los golpes y secuestros de sus herramientas de trabajo, ¿no? Y de un caballo en este caso. Y Saracho escribía en sus redes sociales: en la provincia de Puyaro la policía le roba las herramientas de laburo a los trabajadores más pobres. Exigimos a la fiscal Laura Martí, que le devuelva a los compañeros sus celulares y el caballo con el que trabajan. Basta de persecución, dejen trabajar a los carreros, es lo que escribía ella en sus redes sociales. Y también, por otra parte, uno que va de la mano también con esta noticia es la movilización de trabajadores ambientales. Esto lo saqué de La Tinta, en Instagram está. Y el lunes 3 de abril, trabajadores ambientales se movilizaron a Casa de Gobierno en reclamo de un reconocimiento de parte del gobierno provincial de Córdoba, en Córdoba, bien, por el trabajo diario de reciclado en todo el territorio. La regional cordobés de Córdoba, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, FACIR, no sé cómo se pronuncia, FACCIR, que congrega 12 cooperativas de toda la provincia, marcharon nuevamente hacia el Panal luego de no recibir respuesta a la petición de la semana pasada. El reclamo es por el reconocimiento provincial del trabajo de los y las recuperadores urbanos, propuestas de programas que ya fueron enviados hacia la provincia, contemplando becas para los trabajadores y las trabajadoras. Lejos de buscar asistencia social, lo que hay aquí son trabajadores que exigen reconocimiento por un trabajo que ya realizan en materia ambiental en diferentes puntos de la provincia de Córdoba. Somos quienes trabajamos con la basura. Nuestro trabajo ambiental es fundamental para Córdoba. Exigimos el reconocimiento postergado a nuestra labor histórica. Sostienen desde Trabajadores del Ambiente, esto en Instagram, y Cooperativa La Esperanza, también en Instagram. Algunos datos de la labor ambiental que respaldan su pedido: con la comercialización de materiales recuperados en Córdoba capital durante el 2024, las cooperativas de recolectores ahorran 2.412.926 litros de agua y 2.335.688 kilos de dióxido de carbono emitido. En concreto, reclaman que el gobierno implemente programas para el sector que fortalezcan el sistema de reciclado con inclusión social, modelo que llevan adelante desde FACIR. Esto
en un contexto donde el precio del cartón sigue bajando debido a la apertura de importaciones, cada vez se paga menos el trabajo de recolección y no hay dinero que alcance para mantener a las familias. No recibimos ninguna respuesta del gobernador Martín Yayora, a pesar de que en campaña había prometido llevar el programa municipal a la provincia, y exigen una reunión con los ministros de Ambiente, Cooperativas y Trabajo. Pero bueno, no solamente la están pasando mal los cartoneros. Bueno, estamos hablando de cartoneros de Santa Fe y cartoneros de Córdoba. Que están organizados, están organizados ¿no? y que realizan un trabajo no solamente de cuestiones de mantenimiento, digamos, urbano, que terminan realizando de forma cooperativa, sino de conseguirse un mango y además trabajo ambiental, claro, que desarrollan, que en vez de haya un basural lleno de cartoneros, como ahí no lo agarran, lo reciclan, lo trabajan y generan su propio empleo. O sea, por todos los lados está perfecto. Y aparte, si ellos no lo hicieran, ¿quién lo hace? Si el Estado golpea, maltrata a la gente que lo hace, y incluso ni siquiera les generan un trabajo genuino, salario, y un salario digno, ni hablemos de derechos, encima los cagan a palo, siendo que el Estado tendría que garantizarle todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Porque justamente si ellos no lo hacen, ¿quién lo hace? Pero bueno, pasando a otra noticia y la última, vamos a hablar un poco de Salta, porque el mes pasado la nombramos por las inundaciones terribles que sufrieron por el río Pilcomayo, pero esta vez es por el abandono estatal, porque entre las imágenes del desastre en Salta, donde el río Pilcomayo arrasó, miles de familias sobreviven bajo el yugo de una pobreza que no baja del 40%. Comunidades originarias abandonadas, obras públicas que no contienen tanta agua, un corredor bioceánico como espejito de colores, el cambio climático y los desmontes. En el medio, el hambre. Hay 5 elementos para entender las inundaciones del mes pasado: el histórico abandono nacional y provincial en contención social, obras públicas mal pensadas que no aguantan la presión del Pilcomayo, la ambición multimillonaria de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, bautizado como el corredor bioceánico, el cambio climático con los desmontes y, por último, la poca cobertura mediática con factor de invisibilización de un norte argentino. Las inundaciones de Salta pudieron prevenirse evitando la magnitud de los daños a los ciudadanos más golpeados por el 41% de pobreza en la provincia. Las familias huichís, chorotés, chulupíes y tobas se autoevacuaron del desborde del río Pilcomayo, sufriendo graves daños materiales y emocionales. El gobierno de Gustavo Sáenz tenía información desde Bolivia que ya estaba llegando el desborde, pero de todos modos no evacuó a cientos de familias. ¿Esto quién lo denuncian? Las familias ahí de Salta, digamos. Sí, las familias de Salta de los pueblos originarios. Puntualmente en esta entrevista, en esta nota, que es de Revista Cítrica, que se llama, si la quieren ir a buscar, ¿qué hay detrás de las inundaciones en Salta? Le hacen un reportaje a un muchacho que vive hace 20 años en la comunidad, ahí en una comunidad de Salta, y cuenta todas estas problemáticas y todo el desinterés del gobierno provincial y mucho más estatal, y no viene de ahora, viene de larga data, porque estas son cosas que como decía acá, se podían prever, no sé, están haciendo una ruta, creo que es la ruta 54, si no me equivoco, que pasa por ahí, por las comunidades, y eso, como nombrábamos acá en el arroyo del pescado, si se urbaniza eso, no absorbe el agua a la tierra, entonces genera estos tipos de donde se concentra el agua, ¿no? Total. Y bueno, también hablaba de una descoordinación de parte del gobierno provincial, que tenían carpas con gendarmes, con todo un equipo para ¿cómo se dice?, trasladar a la población, a los pueblos originarios hacia otro sector o contenerlos, y estaban muy cerca, pero nunca se cruzaron, o sea, nunca se llegó a hacer eso. Estaba todo el equipamiento, todo el personal y demás, todo el despliego del gobierno provincial,
y no se llevó a cabo. O sea, el muchacho que entrevistaban decía que tuvo que cruzar todo un pozo gigante de agua para ir a buscar su moto y poder ir a comprar alimentos a algún almacén cercano, porque también pasa eso, ¿no? Si no podés salir, si no tenés acceso y no tenés comida, entonces entras en una desesperación gigantesca. ¿Y qué responsabilidades además va a haber ahora sobre el gobierno de Gustavo Sáenz y en general? Porque justamente tiene la obligación, ¿no? Sí. Los gobiernos que ante las catástrofes responder de manera urgente con un plan de emergencia y contingencia, que por el contrario de realizarse eso, se deja librado al azar de algún mercado o algún dios que proteja obviamente a las comunidades que viven allí, que fueron gravemente afectadas por las inundaciones. Sí, es terrible porque lo que pasó anteriormente, la primera noticia que contamos de Salta, que fue ni bien se inundó, él atacaba al gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Atacaba al gobierno nacional, pero no daba respuestas para su provincia. No había una respuesta, incluso hubo descoordinación. El mismo muchacho Juan que contaba lo que pasaba ahí, decía que las personas que están a cargo de estos problemas ambientales son personas que no conocen el territorio. Entonces, si vos no conoces el territorio, no sabes dónde se inunda, no sabes por dónde salir, no sabes por dónde entrar, entonces obviamente va a pasar eso. Uh-huh. Podés tener 1000 gendarmes y igualmente tenerlos al pedo, por así decirlo, ¿no? Así que, bueno, esto es un pimponeo de quién tiene la culpa, o si la provincia o si el Estado. Para mí, los dos, pero más que nada el provincial, porque es el que conoce, claro, es el que más conoce su territorio, en teoría. Y bueno, y hay muchas familias afectadas, eso no hay que desviar el foco. Y también la invisibilización que marca esta nota de parte de los medios en general, porque no es por decir nada contra Bahía, al contrario, me parece muy bien que haya mucha gente actuando a favor de Bahía Blanca, es lo que se tiene que hacer, pero también hay otros sectores del país, como por ejemplo Salta, que están siendo totalmente ignorados, no solo por los medios de comunicación, sino por todo el país, que obviamente que esto se puede llevar adelante con políticas públicas, ¿no? Con obras públicas, con toda una concientización de lo que puede pasar si llueve mucho, pero también es no poner el foco en una provincia y olvidarse de las demás, porque tenemos un terreno muy grande. Lo que ha buscado el gobierno, lo ha logrado también con el cierre de agencias como Telam, que en el día de ayer cumplía 80 años, digamos, es la búsqueda del gobierno que las preocupaciones giren en torno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todo caso, en algunos con suerte de la provincia de Buenos Aires, pero que el resto del país quede ajeno a la mirada de la sociedad. Bueno, acá vamos a tratar de hacer lo contrario, por eso hoy temprano reivindicábamos el informativo de Farco y todo lo que sucede en estas 2 horas, que es tratar de mostrarles más allá de lo que pasa en esta región. Vamos a seguir de cerca lo que pasa con Salta, porque desde Radio Trinchera obviamente que miramos toda la patria y bueno, ahí estaremos, seguiremos contando. 15 minutos para las 10 de la mañana, ya volvemos.